Alarmas encendidas. Manipulación de cifras de COVID por parte de Maduro, denuncia José Manuel Olivares. Cortina de humo, la compra de misiles a Irán, señala el internacionalista César Niño. Organismos policiales usan la cuarentena como negocio en el Táchira. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Esto es Noticias Impacto Venezuela. Hoy es martes 25 de agosto del año 2020. Comenzamos. Se encienden las alarmas en Venezuela. Nicolás Maduro manipula las cifras del COVID-19 anunciando un descenso de la data para tratar de ocultar su incapacidad y su improvisación. La denuncia la hace el comisionado presidencial para la salud, el diputado José Manuel Olivares, quien sostiene que el 80% de los hospitales del país están colapsados con pacientes con coronavirus. Nuestra compañera Mildred Manrique tiene todos los detalles. Carla, gracias por el contacto. Venezuela se enfrenta a una pandemia en medio de un caos sanitario que lleva años. Según el gabinete de Nicolás Maduro, el número de contagios por COVID-19 está sobre los 40.000, mientras que los fallecidos se acercan a los 400. ¿Hay o no un descenso? El comisionado presidencial para la salud, José Manuel Olivares, los desmiente. Escuchemos. Establecer o crear una falsa normalidad. La epidemia no está controlada. Insisto, la epidemia no está controlada en Venezuela y Maduro, de manera improvisada e irresponsable, pretende crear una falsa normalidad en los venezolanos con fines electorales, políticos o para intentar ocultar la incapacidad de lo que no ha hecho en las últimas 26 semanas de cuarentena. El número de fallecidos que nosotros hemos podido registrar con prueba PCR, con prueba rápida, con diagnóstico clínico, nombre, apellido, ubicación, fecha, hora, hospital de fallecimiento de manera responsable es 346. Si sumamos 346 venezolanos que lamentablemente han perdido su vida con los que anuncia la dictadura, da un total de fallecidos de 675. Se mantiene la misma tendencia, una tasa de letalidad que sigue siendo aún mucho más baja que la tasa de letalidad de la región, con un subregistro que no hemos podido concretar, que son las personas que empiezan a perder su vida en casa. La situación en los hospitales es cada vez más dramática. No hay capacidad, no hay camas, no hay nada para atender a los pacientes. La siguiente lámina que quiero compartir con ustedes es la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. De la semana anterior a esta semana, un deterioro o ha empeorado la situación en el estado de Anzoátegui, Monagas, Sucre, Vargas y la Gran Caracas. Debo decir que hoy en la Gran Caracas no hay capacidad para atender un paciente más en la terapia intensiva. No hay una cama disponible en la Gran Caracas para atender a un paciente con terapia intensiva. Cuando hablo de Vargas, Caracas y Miranda, sigue empeorando la situación en el oriente de Venezuela, sigue empeorando la situación en Zulia, Falcón y Yaracuy. Vergonzosamente debemos reportar que hay 2 estados de Venezuela que no tienen camas de terapia intensiva, que no tienen terapia intensiva disponible para los venezolanos. Los trabajadores del sector salud son los más desprotegidos. Al menos 86 de ellos han perdido la vida hasta el día de hoy. Que engrosan una lista de 86 venezolanos que ya no van a estar en nuestros hospitales, que ya no van a estar en su consulta, que ya no van a estar salvando vidas en los hospitales públicos de nuestro país. Recordando que Venezuela, los médicos tienen 30 veces más riesgo que cualquier otra persona en nuestro país. Y que los médicos venezolanos tienen 110 veces más riesgo de morir que cualquier médico del mundo. Sobre las vacunas, el también diputado de la Asamblea Nacional pidió no crearse falsas expectativas ante los anuncios de Maduro y explicó que hay 194 vacunas en desarrollo, de las cuales 170 están siendo probadas en animales y laboratorios, 15 en fase 1, probando en un número pequeño de pacientes sanos y jóvenes, 2 en fase 2, que incluyen a personas de alto riesgo, y 7 en fase 3 de verificación de efectividad. Nicolás Maduro lo que ofreció es ser parte del estudio fase 3 de la vacuna rusa, es decir, conejillo de India. Es decir, hay un grupo de venezolanos que se van a seleccionar y le van a poner la vacuna. Y otro grupo de venezolanos no le van a poner la vacuna. Les explico. Si son 1000 venezolanos, a 500 le van a poner la vacuna y a los otros 500 no le van a poner la vacuna. Y usted no va a saber si se la pusieron o no se la pusieron. Un estudio doble ciego, un estudio donde tú debes comparar los grupos, a ver quiénes se enfermaron, quiénes no se enfermaron, si funcionó el porcentaje de cobertura, el porcentaje de inmunogenicidad en el grupo vacunado y en el grupo vacunado. Evidentemente sin que la gente sepa.
Eso es lo que está ofreciendo Nicolás Maduro. No hay vacuna disponible todavía. Los venezolanos continúan en las calles. La mayoría ya desde hace 2 meses no acatan la cuarentena o el quédate en casa. Sus necesidades los llevan a salir a resolver su día a día. Tienen miedo, es a morir de hambre y no de coronavirus. Con esta información volvemos contigo, Carla. Adelante. Gracias, Mildred. Seguimos. Fuerzas democráticas ratifican el apoyo a la construcción del pacto unitario planteado por Juan Guaidó para lograr el cambio en Venezuela. Representantes de las fuerzas democráticas ratificaron este lunes su apoyo a la ruta y construcción de un pacto unitario propuesto por el presidente encargado Juan Guaidó para materializar el cambio en el país. Muy buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Todos sabemos que la crisis y la tragedia que está viviendo Venezuela requiere de un gran esfuerzo con un objetivo fundamental. Ese objetivo fundamental es lograr sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa, que se produzca en Venezuela el cambio político que anhela el pueblo venezolano y que a partir de allí se pueda instaurar un plan de emergencia nacional que permita que abordemos esa tragedia económica, social, institucional, cultural que vive el pueblo venezolano. Evidentemente que en el transcurso de estos 21 años hemos dado una pelea, hemos trabajado en favor de lograr ese objetivo. Ese objetivo no se ha logrado. Por tal motivo, este momento es importante para detenernos un rato en la acción, para pensar, para revisar dónde ha habido aciertos, dónde ha habido errores, hacer un balance y echar hacia adelante para lograr generar la presión necesaria que hace falta para que Venezuela pueda tener democracia y libertad. Los representantes de las fuerzas democráticas invitaron a todos los gremios y sectores de Venezuela a sumarse a esta causa por la libertad del país. Además, resaltaron la incorporación de Antonio Ecarri Angola y la alianza del lápiz al pacto unitario, la actitud firme de Nubipa de acusar al CNE del régimen de desconocer su directiva y no participar en la farsa electoral, así como los aportes de Bandera Roja, Ciudadanía Activa y la Asociación de Ejecutivos en el marco de este plan para rescatar la democracia en Venezuela. Continuamos con más. Líderes de oposición denuncian en el estado Táchira que organismos policiales usan la cuarentena como un negocio. Hasta 50,000 pesos cobran a las personas para no detenerlas por el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El reporte lo tiene a esta hora nuestra compañera Marina Glot. Líderes de oposición denuncian que en el estado Táchira organismos policiales usan la cuarentena como negocio. Hasta 50,000 pesos cobran a las personas para no detenerlas por incumplimiento de protocolos de bioseguridad. Juan Carlos Palencia, dirigente del Partido Acción Democrática en Táchira, condenó que en el estado se juegue con el bolsillo de los ciudadanos. Aunque reconoció que impera la falta de conciencia en la calle, señaló que hay canales regulares para sancionar a quien incumpla la ley. Denunciamos que los operativos relámpagos que está llevando a cabo Politáchira y la Policía Nacional se ha convertido en una real matraca, en una real corrupción, porque vemos que llegan en las barriadas de San Cristóbal y detienen a varias personas porque no tienen tapabocas y los montan a un bus de Táchira, pero luego para bajarlos del bus lo bajan de la mula, le cobran 20,000 pesos. Así de sencillo, para no llevarlo al cuartel de prisiones. Por otra parte, condenó que esté suspendido desde hace varias semanas el suministro de gasolina para carros particulares en Táchira, pero continúa presuntamente la venta clandestina en bombas internacionales. Estas iniciativas debemos condenarlas. Esta situación debemos condenarla porque Politáchira y el FAES y la Policía Nacional no pueden ver esta situación de pandemia como un negocio. Aunque inició la semana de flexibilización, Palencia extendió un llamado de conciencia a la ciudadanía a mantener las medidas preventivas frente al repunte de casos de COVID-19 reportados en el estado. En Táchira, Marina Glot, somos Impacto Venezuela.
En nuestra mesa de análisis conversamos con el internacionalista César Niño, quien ha sido enfático y claro al señalar que esta posible compra de misiles a Irán es solamente una cortina de humo puesta por Nicolás Maduro para distraer la atención de tantos problemas por los que atraviesa Venezuela. Escuchemos. Sí, en esta situación que nos ha tenido a todos en casa, en teletrabajo, pero hay mucho movimiento mundial, sobre todo en países como Venezuela, que pareciera que jamás nos aburre todo lo que ocurre en el país políticamente, y también pues que Nicolás Maduro no deja de sorprendernos. Definitivamente cuando uno cree que ya lo ha visto todo, pues llega algo mucho más impresionante. Entonces, queremos el día de hoy, doctor, poner en esta mesa de análisis para comenzar esta conversación lo dicho hace algunas horas por Nicolás Maduro, porque le atajó la idea en el aire a Iván Duque. Iván Duque propone, denuncia que Nicolás Maduro aparentemente estaría comprándole armas a Irán. Y entonces Nicolás Maduro dice, bueno, en efecto, vamos a evaluar esta situación y ordena a su ministro de la Defensa que pueda ejecutar esta grandiosa idea que se le ocurrió, comprarle misiles a Irán. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, varias cosas. La primera tiene que ver con que es efectivamente un discurso de disuasión, ¿no? Y hay que tener en cuenta las capacidades que tienen los estados en esta oportunidad, el estado venezolano, de adquirir un cierto arsenal balístico que pudiera torpedear un poco la estabilidad de la seguridad regional en América Latina. Recordemos que hace un par de horas, no sé si ustedes lo vieron en términos de discusiones a lo largo y digamos que tocando el tema de los misiles, el régimen de Irán acaba de desmentir, sin duda alguna, que está en proceso de negociación la adquisición de algún tipo de armas o misiles o de algún tipo de artefactos de largo alcance que pudiera tener el gobierno de Nicolás Maduro. Esto es importantísimo porque nos damos cuenta que acá hay es simplemente un juego de palabras que puede ser de alguna u otra manera la manera de cómo molestar, sin duda alguna, a la región, al presidente Duque, a los Estados Unidos y claramente desestabilizar la región. Es importante tener en cuenta algo, y es que hemos tenido bajo la lupa y bajo el radar en los últimos meses la gran cercanía estratégica que tiene Irán con Venezuela, que para nadie es un misterio y tampoco es un secreto. Recordemos la llegada de los buques y los cierto tipo de embarcaciones iraníes que estuvieron en la costa venezolana con algún tipo de maniobras de combustible, algún tipo de maniobras militares, pero que sin duda alguna esto hace parte de una lógica crucial que todos los estados tienen, y es un juego de poder por una condición de dominio geopolítico. Interesante observar algo, y es que Venezuela no puede hacer algo que esté en contravía de la estabilidad regional porque sencillamente estaría desequilibrando el orden regional y esto llevaría sin duda alguna a algún tipo de sanción, por lo menos diplomática, o en el peor de los escenarios, una intervención militar de alguna potencia continental. Trabajadores de empresas públicas y privadas en el estado Carabobo protestaron ante la sede de la Inspectoría del Trabajo en Valencia, pues afirman que las denuncias que se realizan ante esta sede nunca son atendidas. El reporte con nuestro compañero Sandino Ignacio Yaguare. Los afectados señalan que en este ente reposan más de 18.000 casos de violación de derechos laborales contra trabajadores de diferentes empresas en la entidad. Sin embargo, aseguran tener años esperando la revisión de estos expedientes. Aquí hasta el momento son más de 18.000 casos que hay aquí en Carabobo, en esta inspectoría, donde han engavetado todos los expedientes. Los trabajadores vienen aquí con esperanza y se van desesperanzados. Y también no hay respuesta alguna. Por lo menos aquí tenemos los trabajadores de Firestone, que son más de 300 expedientes que tienen ahí engavetados desde hace un año y no le han dado respuesta. Ellos alegan que este es un proceso que tiene que esperar la orden de Caracas, la orden del ministro Piñate, quien es un ministro de cartera, un ministro de maletín, que no le ha dado respuesta al pueblo trabajador. Muchos de estos trabajadores afirman haber sido despedidos pese al decreto de inamovilidad laboral que continúa vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. ANCO es una empresa estable aquí en este país. A pesar de la crisis económica que existe, es una empresa que está produciendo. Fuimos despedidos, ni siquiera no fue que nos suspendieron, aplicarnos despedidos arbitrariamente,
sin ningún tipo de justificación, violentando la Constitución, violentando todo Estado de Derecho que tenemos los trabajadores. Nosotros estamos en un primer proceso de reenganche. Por las cuestiones de la pandemia se ha detenido, pero desde octubre hasta que no vino la primera orden de reenganche pasaron como 3 meses, que es un procedimiento que debería ser a los 2 días, que es lo que establece la ley. Los trabajadores expresaron que mantendrán activa la protesta no solo desde esta sede acá en Valencia, sino desde las diferentes entidades de trabajo. Desde el estado Carabobo, Sandino, Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Gracias, Andino. Seguimos con más. No hay suero antiofídico para que en el estado Lara se atiendan las emergencias que ingresan a centros asistenciales con mordeduras de serpientes. Es un reporte de nuestro compañero en la entidad, Ramón Vélez. Carla, ¿qué tal? Gracias por el contacto. Nosotros desde acá, desde el estado Lara en el occidente venezolano, le reportamos que en efecto el presidente de este gremio acá en la región hizo pública esta denuncia debido pues a los casos que se han registrado en las últimas horas de niños que ingresan al Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga del estado Lara con mordedura de serpiente. Razón por la que debido pues a la falta de tratamientos los familiares deben recurrir a donaciones o en su defecto comprarlos para poderle salvar la vida a estos pequeños. Tenemos la denuncia del galeno y la verán ustedes a continuación. La carencia de suero antiofídico ha hecho que estos pacientes sufran las complicaciones de las mordeduras de serpiente y esto se traduce en el hecho de que pacientes pediátricos y de adultos no pueden acceder al tratamiento de suero antiofídico, algo tan importante en el estado porque vemos que hay zonas rurales donde existen muchos hechos de este tipo y es cotidiano que en nuestros centros hospitales, sobre todo en las grandes instituciones, acudan estos pacientes referidos del área rural. Nosotros como gremio médico le hemos sugerido a las autoridades de salud que la dotación de sueros antiofídicos deben ser descentralizada. ¿Qué queremos decir con esto? Que los sueros antiofídicos tienen que estar en el área rural. Quienes tienen que ser dotados son los ambulatorios que se encuentran en los municipios foráneos donde se encuentra la alta incidencia de mordedura o emponzoñamiento ofídico aquí en el estado Lara. Y hoy vemos cómo falta la dotación tanto en los hospitales principales del estado como en los ambulatorios de las áreas rurales. Por otra parte, Carla, René Rivas, presidente del Colegio de Médicos acá en el estado, se pronunció directamente a lo que es el tema del COVID-19. Él manifestaba que algunos pacientes han ingresado al Hospital Central Antonio María Pineda con esta enfermedad, razón por la que algunos trabajadores de este gremio temen contagiarse. Esto motivado a que no cuentan con equipos de bioseguridad para enfrentar la pandemia. Tenemos parte de lo que nos dijo y lo tienen ustedes a continuación. Nosotros recomendamos a las autoridades, por favor, dotar al personal de primera línea para evitar la contaminación, porque si no esto se va a traducir en una ausencia del recurso humano para poder atender a las personas que van a los hospitales y que no tienen COVID-19. Se pudiese convertir esto en un ausentismo laboral de tanta envergadura que afecta el desempeño normal de los hospitales en el estado Lara. Por último, el galeno en cuanto al tema de la flexibilización y los últimos anuncios realizados por Nicolás Maduro en los que evalúa el posible regreso de los niños y adolescentes a las aulas de clase. El galeno manifestó que no están dadas las condiciones debido al ascenso que ha tenido el COVID-19 en las últimas semanas, no solo acá en el estado Lara, en el occidente del país, sino a nivel nacional. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Lara para Impacto Venezuela. Seguimos recorriendo Venezuela. Continúan las fallas en el suministro de agua en el eje oriental del estado Carabobo. Habitantes de esas comunidades ya tienen por rutina tomar una carrucha y salir en búsqueda de cualquier tubería que disponga de este recurso hídrico. Ni en medio de una pandemia, los habitantes de Carabobo disponen de un suministro de agua continuo para cumplir lo mejor posible con las medidas de higiene para la prevención del COVID-19. Ante la ausencia del servicio, solo les queda salir a las calles en busca de alguna tubería que pueda surtirles del vital líquido. Usted tiene que venir en esta bicicleta para acá para poder surtir de agua. ¿Cada cuánto viene? Todos los días tengo que venir.
para dar a los niños, a los nietos, para que no se enfermen, porque esa agua está demasiado pésima. ¿Desde cuándo? No, eso tiene tiempo, tiene tiempísimo con eso. Ya nosotros estamos aquí cada 7 días, aquí nos ve hasta 2 veces al día para agua cocinada, para tomar. ¿Cada cuántos días debes venir acá a buscar agua? 6 días a la semana. El cuñado viene todos los días, que tiene 2 garrafones y viene todos los días a buscar agua potable. Creo que hay personas que vienen en carrucha. Sí, no, quédate un momentico para que tú veas y le tomo una foto para que vea que llega gente, demasiada gente. Ante las fallas constantes en el sistema de bombeo de Hidrocentro, autoridades gubernamentales aseguran tener habilitado un programa de distribución de agua potable y camiones cisternas para atender las zonas más afectadas. Pero cada vez que falla el sistema de bombeo de Los Pavos, toda Guacara, San Joaquín, Diego Ibarra, parte de Aragua, se quedan sin el vital líquido. Sin embargo, nosotros no nos hemos frenado. En los momentos en los que eso pasa, habilitamos nuestro plan de contingencia, que con agua o sin agua, el municipio de Guacara, gracias al programa de distribución de agua potable que desarrollamos nosotros, estamos semanalmente recargando 9.500 botellones de agua que no tienen costo de ningún tipo y que van dirigidos primordialmente para cada una de las casas o de los sectores que presentan mayores problemas con el agua. Y tenemos nuestros camiones cisterna, los hidrodráculas. Colombia registra un descenso en las cifras de COVID-19. Sin embargo, más de 250 personas fallecieron este lunes como consecuencia del coronavirus. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera María Alejandra Báez, quien nos reporta todo lo que está ocurriendo con el COVID en Colombia. Para el día de hoy se confirman 10.549 casos nuevos y 496 muertos, para un total de 148.800 casos activos y 17.612 muertos. El presidente Iván Duque anunció un cambio de aislamiento preventivo obligatorio al aislamiento selectivo de distanciamiento y responsabilidad individual. Lo escuchamos. Nosotros queremos informarle al país que en el 1 de septiembre empieza una nueva fase, donde cambiamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio con un número importante de excepciones a que tengamos un concepto de aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual. Y esto es muy importante decirlo, porque hoy tenemos categorizados los municipios en el país. Municipios sin afectación, de baja afectación, de mediana afectación y de alta afectación. Y a partir del 1 de septiembre, bajo ese criterio, el del aislamiento selectivo, pero el distanciamiento y la responsabilidad individual, empezaremos una nueva fase. Una fase donde todos nosotros lo que vamos a regirnos ya no es por excepciones, sino por restricciones puntuales, donde aplicarán restricciones a los eventos y a las aglomeraciones, donde seguiremos avanzando en la apertura de sectores con los protocolos que han sido establecidos por el Ministerio de Salud con los demás ministerios, donde estaremos operando con mayor velocidad en municipios sin afectación, de baja afectación, avanzando con aceleración en pilotos en municipios de mediana y alta afectación, pero también con el criterio donde todos nos seguimos protegiendo para proteger a los demás. La alcaldesa Claudia López anuncia que gracias al cuidado de todos, la ocupación de UCI bajó al 77% y la hospitalitaria al 74%. Hoy propondremos al Ministerio de Salud de Colombia que todo Bogotá termine cuarentena este jueves y empiece la nueva realidad donde podremos trabajar, socializar y estudiar si cumplimos autocuidado y horarios. A lo largo de esta cuarentena, el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López no se han podido poner de acuerdo, demostrando una división frente a cada situación. Desde Bogotá, Colombia, María Alejandra Báez, somos Impacto Venezuela. El actor venezolano Fernando Carrillo no se casó por el civil como lo tenía previsto para el pasado 21 de agosto. Esto lo dijo en el programa Sale el Sol. La boda fue suspendida porque los padres de su novia no pudieron viajar desde Argentina, ni su hermano pudo hacerlo desde Venezuela. De acuerdo a lo que relató, la pareja espera
que para diciembre ya estén reabiertos los vuelos comerciales. Preparan la boda eclesiástica para el día 16 del último mes del año. Días antes de celebrarla harán el enlace por civil. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en Instagram y en Twitter. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela. Hemos llegado al final de esta transmisión por el día de hoy, pero antes queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita para que usted pueda recibir todas nuestras notificaciones. Gracias por habernos acompañado.